y voy a compartir mi pantalla para que veamos el tema que estábamos trabajando en clases anteriores. Pero antes voy a hacer un pequeño paréntesis. Antes de continuar con las resistencias, vamos a hacer un pequeño paréntesis para revisar un tema que es rápido, que es potencia eléctrica. De eso no hemos hablado. No confundir potencia con potencial. Entonces, son dos cosas diferentes. Nosotros hemos visto potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Y recuerden que ese era V y en general es energía entre carga. Entonces, potencia es otra cosa, ¿eh? Entonces, esto y esto no es lo mismo. Y no lo confundan. En los exámenes a veces les pregunto, calcule la potencia y lo que calculan es el potencial o al revés. Les pido que calculen el potencial y calculan la potencia. Entonces, esto no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ok? Entonces, no confundir las cosas. Potencia no es lo mismo que potencial. Sí hay una relación entre ellos, pero no es lo mismo. Entonces, ahorita vamos a hablar de potencia eléctrica. Entonces, vamos a ver qué es la potencia eléctrica. Bueno, pues empecemos con una idea muy general. Dice, en aparatos como calentadores eléctricos, estufas, tostadores y secadoras para el cabello, la energía eléctrica se transforma en energía térmica, es decir, calor, en una resistencia de alambre conocida como el elemento calefactor. Entonces, ustedes saben que hace algunos años existían las bombillas eléctricas o focos que eran bastante ineficientes porque se calentaban mucho. Y más que generar luz, lo único que generaban era calor. Hoy en día estos focos que existían hace muchos años, de hecho en algunos países ya los prohibieron, porque son muy ineficientes. ¿Qué hacían estos aparatos? Pues que la corriente eléctrica, la energía eléctrica, pasa por una resistencia muy delgadita en el interior del foco, hecha normalmente de tungsteno, y esa resistencia lo que hace es se calienta a altas temperaturas, generando mucho calor. Cuando tocabas esta cosa que lo ibas a cambiar, porque a lo mejor ya se había fundido, pues lo tocabas y estaba muy caliente, te quemabas la mano. Bueno, eso es porque este es un aparato que transforma la energía eléctrica en calor. Hoy en día ya se utilizan otro tipo de bombillas más eficientes, que son las famosas bombillas ahorradoras y que funcionan de una manera diferente, ya no con alambres en el interior. Dice el compañero, ¿esos focos son los buenos? Bueno, no sé para qué lo vaya a utilizar. Si lo va a utilizar para otra cosa, bueno, pues a lo mejor sí. Pero en general, para iluminar nuestra casa durante la noche, no eran tan buenos. Además, había unos que eran de 100 watts y eso es lo único que hacían, generaban un montón de calor. Ok, bueno, ese es un ejemplo de una situación como la que se describe aquí en el texto, que la energía eléctrica se convierte en energía térmica, en calor. Otro aparato que sí se utiliza mucho y a lo mejor en algunas de vuestras casas lo tienen, es pues las estufas eléctricas, que funcionan básicamente bajo la misma idea. La corriente eléctrica la transforman en calor a través de esta resistencia que está aquí y permite, bueno, pues en este caso cocinar alimentos. Ese es otro ejemplo de cómo la energía eléctrica la puedes convertir en calor. Ok, y a veces nos interesaría saber qué tan rápido estos dispositivos convierten esa energía eléctrica en energía térmica.
Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que nosotros tenemos que, como ya lo hemos descrito, a lo largo de un conductor, los electrones van avanzando cuando hay corriente eléctrica, y lo hemos dibujado así, un tramo de conductor, un tramo de cable, y en el interior los electrones van moviéndose en la dirección del campo eléctrico, aunque realmente los electrones se mueven en sentido opuesto, pero bueno, vamos a pensar que van para allá. Pero esos electrones, al ir avanzando, no van así en línea recta como normalmente los dibujamos, sino que se mueven en todas direcciones. ¿Y qué pasa? Pues que tienen energía cinética, se están moviendo, existe energía cinética. Sin embargo, como colisionan, es decir, como chocan entre ellos, al momento de colisionar liberan calor y esa energía cinética se convierte en energía térmica. Entonces, vamos a decir que la energía cinética se convierte en energía térmica debido a las colisiones. Por acá voy a poner una imagen. Acá está. Entonces, ahí van los electrones, colisionan y al momento de colisionar se libera energía térmica, se libera calor. Cuando dos objetos chocan, siempre se libera calor, se genera un aumento de temperatura en esta región. Obviamente esta es una representación simplificada, la cosa es más compleja, pero más o menos es lo que está pasando. Entonces, nos gustaría conocer cuánto calor se genera por unidad de tiempo, es decir, nos interesa saber la razón de la energía eléctrica por unidad de tiempo. Y a eso le vamos a llamar potencia eléctrica y voy a poner acá un pequeño espacio para definir qué cosa es la potencia eléctrica. Entonces, la potencia eléctrica, vamos a ponerlo aquí, potencia eléctrica, es la razón a la que se transforma la energía eléctrica en energía térmica. Vamos a usar la letra P mayúscula para hablar de la potencia eléctrica. Usamos la letra P mayúscula de potencia. Y la definición, si te preguntan en la calle, oiga joven, ¿qué cosa es la potencia eléctrica? Pues tendrás que decir eso. Es la razón a la que se transforma la energía eléctrica en energía térmica. Cuando tú ibas a comprar un foco de esos, lo que te preguntaban es de cuántos watts lo quieres. Es decir, te preguntaban la potencia. Y eso es, pues, qué tan rápido convierte la energía eléctrica en energía térmica, en calor. Pues, por definición, vamos a dar acá la definición general, vamos a decir que potencia, y esta es una definición general, seguramente en física la vieron, en física clásica, potencia se define como energía entre tiempo. Es una división, energía entre tiempo. Esa es la definición más general que podemos dar de potencia. O también puede ser trabajo entre tiempo. Bueno, para el caso eléctrico, entonces aquí lo vamos a poner para el caso eléctrico, para el contexto de la electricidad, ¿cómo definimos la energía? Eso lo deben recordar. Bueno, ¿cómo definimos el potencial? El potencial, ¿cómo lo habíamos definido? Menos el trabajo V, sobre la carga. ¿Perdón? Otra vez que no lo escuché ¿Era bien. menos el trabajo sobre la carga? Ok, esa era una forma, pero en términos de energía,
quedaba muy parecido. Pues delta U sobre carga. Exacto, ¿no? Delta U sobre carga. Así es como nosotros definimos el potencial al inicio de este parcial, que el potencial es energía entre carga. Y por ahí en una clase les dije, es lo más general que podemos decir del potencial. Incluso les subí un video a YouTube, que por cierto no lo vieron, aunque lo tenían que poner en su bitácora, no sé cómo le hicieron, porque ahí en YouTube siempre checo cuántos vieron el video y cuánto tiempo lo estuvieron viendo, ¿eh? Entonces, ahí pónganle comentarios también, si consideran que el video no es apropiado, pues pónganle comentarios de críticas constructivas, de si que el video quede más corto, que faltó algo, que no se entendió, que no quedó claro, pues eso me va a servir para mejorar y hacer mejores videos. Pues lo que vamos a seguir en línea, al menos otro semestre yo creo, entonces sobre todo en estas materias. Entonces, bueno, pues para mejorar y dar mejores clases en línea, sí necesito a su apoyo, que me digan cómo podríamos mejorar. Pero bueno, en uno de esos videos que tenían que ver, que era potencial eléctrico, quedamos que el potencial se definía como energía entre carga. Y aquí puedo despejar la energía de esta ecuación y me quedaría que la energía es igual a carga por voltaje o por potencial. Y esa sería la energía en electricidad. Como quiero calcular la potencia y quedamos que la potencia es energía entre tiempo, quedaría delta U entre T. Quedamos que por definición eso es potencia. La cantidad de energía que se gasta o se utiliza en determinado tiempo. Si sustituimos esto que acabamos de encontrar, ¿qué me quedaría? Que potencia es igual a carga por voltaje entre tiempo. Y ahora ahí me quedó una división de dos elementos que voy a encerrar. ¿Qué cosa era carga entre tiempo? Intensidad. Era intensidad de corriente, corriente eléctrica. Carga entre tiempo, recordemos que era por definición corriente eléctrica. Así que la potencia eléctrica se calcula, y lo voy a poner por acá, intensidad de corriente por voltaje. O al revés, yo casi siempre lo escribo al revés, voltaje por intensidad de corriente. Y esta es la forma en que se calcula potencia eléctrica. ¿Qué unidades va a tener? Bueno, si yo me voy a la definición, acá, cuando definí potencia, que es energía entre tiempo, pues sería Joule sobre segundo. Las unidades de potencia van a ser Joule sobre segundo. Y Joule sobre segundo recibe un nombre especial que se llaman Watt. Entonces la potencia se mide en watts y por eso el señor de la tienda, cuando le pedías un foco, te preguntaba, ¿de cuántos watts lo quiere? Ah, porque él se está refiriendo a la potencia del foco. Y la potencia es Joule sobre segundo, que se le llama watts. Entonces, aquí lo vamos a poner, la unidad de potencia, y recuerden, ponemos entre corchete para hablar de las unidades, es el watt, que representamos por una letra W mayúscula. Esta es la fórmula de potencia. Así calculamos la potencia en un aparato eléctrico. Claro que esta formulita se puede combinar con la ley de Ohm. ¿Qué decía la ley de Ohm? ¿Qué decía la ley de Ohm? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. A corriente por resistencia. Esa es la ley de Ohm. Entonces yo puedo sustituir voltaje en la fórmula de potencia y potencia sería voltaje, que es corriente por resistencia,
por corriente nuevamente. Entonces, sustituimos la ley de Ohm en la fórmula de potencia y me queda una forma alternativa a la potencia, que sería corriente al cuadrado por resistencia. También la potencia eléctrica la pueden calcular así. Estas dos formulitas hay que tenerlas presente cuando nos pidan en un problema calcular la potencia. ¿Cómo voy a saber que me piden calcular potencia? Pues unas que te digan calcule la potencia. Pero a lo mejor no te lo dicen así explícitamente, pero te dicen ¿cuánta energía se disipa por segundo? Ah, me están hablando de la razón de energía que se transforma, de la energía eléctrica que se transforma en energía térmica por segundo. Cuando te hablen de energía por unidad de tiempo, siempre se van a referir a potencia. Lo que te están pidiendo es que calcules la potencia. Ok, entonces, esta es la formulita para calcular potencia eléctrica. Vamos a ver si hay un ejercicio de esto. Creo que no recuerdo si en su tarea les pedí calcular potencia. Pero bueno, vamos a tomar por acá un ejemplo. Vamos a tomar el libro de Yancoli y un ejercicio que sea rápido. Y vamos a hacer estos dos ejemplos que vienen aquí en el Yancoli. Son problemitas muy fáciles, de formulazo nada más. No, estos tres. Vamos a hacer tres. De una vez. Entonces déjenme pegarlos aquí en la presentación. Ok. Vamos a hacer estos tres. Son de formulazo nada más. Y por aquí les vuelvo a anotar las formulillas. Potencia es igual a voltaje por corriente. O bien, potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia. Entonces, estas son las formulillas que vamos a utilizar. Además, recordar que potencia es energía entre tiempo. El primero, ¿cuál es la potencia máxima que consume un reproductor de CD? Y me imagino que para ustedes eso ya no saben qué cosa es, pero eran unos aparatos que en los años 90 andábamos cargando para reproducir nuestros CDs. De 3 volts, que toma un máximo de 270 miliamperes de corriente. Siguiente problema. El elemento calefactor de un horno eléctrico está diseñado para producir 3.3 kilowatts de calor cuando se conecta a una fuente de 240 volts. ¿Cuál debe ser la resistencia del elemento? Número 33. ¿Cuál es el voltaje máximo que puede aplicarse a través de un resistor de 3.3 kilo ohms especificado a 1/4 de watt? Entonces, anoten primero el 31 y pues es nada más de formulazo. So, the solution to the 31 just plug into the equation those numbers and you will get the answer.
Entonces, a ver, primero vamos con el 31. Como si estuviéramos en la secundaria. ¿Qué datos tenemos? Dice la potencia máxima que consume un reproductor de CD, pues no importa, solo sabemos que es un aparato, igual no lo conocemos. Es de 3 volts. Me están dando voltaje. Voltaje es 3.0 volts. Que toma un máximo de 270 miliamperes de corriente. Entonces, la corriente es 270 miliamperes. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la potencia? Pues más fácil no puede estar, ¿verdad? ¿Cómo calculamos la potencia entonces? ¿Qué es lo que piden? Multiplicamos los volts por la corriente. Directo, ¿no? Entonces nada más sería multiplicar usando la primera fórmula, que potencia es voltaje por corriente. Entonces sería el voltaje 3.0 volts. Y la corriente está en miliamperes, hay que ponerla en amperes, que sería 0.27. Si dividimos entre 1000, queda ya en amperes. 0.27 amperes. Y ahí está. ¿Cuánto me va a dar? 0.81 watts. ¿Cuánto, perdón? 0.81 watts. Ok, 0.81 watts. Y ahí está. Vean cómo estaba bien fácil. Y listo. Entonces, con eso hemos contestado el 31. El 32. Dice, el elemento calefactor de un horno eléctrico está diseñado para producir 3.3 kilowatts. También recuerden que cuando revisan ustedes el recibo de la luz que nos manda la CFE, viene en kilowatt, nada más que viene por hora. ¿Cuántos kilowatts consumes en una hora? Pues es justamente la potencia, la cantidad de energía que estás usando en determinado tiempo. Entonces, en este problema dice que la potencia, porque son kilowatts y eso es potencia, es 3.3, o sea, 3300 watts, que se conectó a una fuente de voltaje de 240 volts. Entonces, el voltaje que se utilizó para este aparato es 240 volts. Ahí está. Obviamente, estos problemas son del libro de Yancoli, que pues está en el contexto de los Estados Unidos, donde usan un voltaje diferente al que tenemos nosotros en casa. ¿Cuál debe ser la resistencia? ¿Cómo calculo la resistencia en este problema? Primero sacamos la corriente, ¿no? Primero sacaríamos la corriente. Y esa es una manera, o bien una combinación que no hice, pero que se puede hacer. Podemos partir de potencia. Potencia es voltaje por corriente. Y recordando la ley de Ohm, que voltaje es igual a corriente por resistencia. Hace un rato lo que hice fue sustituir directo el voltaje aquí. Pero lo que puedo hacer es despejar la corriente de esta ecuación. Y la corriente es voltaje entre resistencia. Y sustituir la corriente en esta ecuación de potencia. Y ya me quedaría que potencia es voltaje por corriente, pero corriente es voltaje por resistencia, entonces quedaría voltaje entre resistencia. Y una forma alternativa
que no la puse aquí, pero bueno, la podemos obtener y la vamos a poner por acá. Sería que potencia es igual a voltaje por voltaje, voltaje al cuadrado entre resistencia. Esta sería otra forma alternativa de calcular la potencia, que no es más que utilizar la ley de Ohm. Como en este problema tengo potencia y tengo voltaje, ya puedo usar directo esta formulilla. Como me piden resistencia, resistencia sería potencia, no, sería voltaje cuadrado entre potencia. Esa es la resistencia que tenemos que usar para que este horno funcione. Entonces, la resistencia sería voltaje al cuadrado. En este problema dicen que el voltaje es 240 volts. Al cuadrado entre potencia. Y la potencia es 3300 watts. Y vean que ya directo me da el resultado. ¿Cuál sería la respuesta? $17.45. ¿Cuánto, perdón? 17.45. Ok, vamos a decir 17.5. 17.5 ohm. Y esa es la respuesta del ejercicio 32. Claro que también podríamos haber usado la primera formulita, que era calcular la corriente, y ya con la ley de Ohm sacábamos la resistencia, que es básicamente lo mismo que hice, pero aquí fue, en lugar de sustituir los números, sustituí directo en las ecuaciones para obtener esta tercera fórmula de potencia. Entonces, la potencia la podemos calcular de varias maneras. Voltaje por corriente, si combinamos con la ley de Ohm, puede ser corriente al cuadrado por resistencia, o bien voltaje al cuadrado entre resistencia. Entonces, depende de qué información me den, pues cualquiera de ellas la puedo utilizar. Y el último, 33. A ver, léanlo o escríbanlo y díganme cuál sería la respuesta del 33. Entonces dice, ¿cuál es el voltaje máximo? Me piden calcular voltaje, que puede aplicarse a través de un resistor de 3.3 kilo ohms. Aquí lo que me dan es resistencia. Entonces, resistencia es 3.3, que si lo pasamos a ohms sería 3300. Multiplicamos por 1000. 3300 ohms. Esa es la resistencia. Y la potencia es 1/4 de watt. O sea, 1/4 de watt. Me piden voltaje. ¿Con cuál calcularíamos voltaje? Con esa información. Con la misma fórmula de ahorita, ¿no? Con la misma. Si aquí despejamos voltaje, sería potencia por resistencia y sería voltaje cuadrado. Y si saco raíz, ya queda voltaje. Entonces, voltaje sería... Queda 28.72. Ok. Entonces, la raíz cuadrada de P por R. Y dice el compañero que da 28.72.7. Vamos a dejarlo con 3 cifras significativas. Volt. Y esa sería la respuesta del ejercicio 33.
Bueno, pues ahí están los 3 problemitas ya resueltos. Eran muy fáciles. Eran de formulazo nada más. Por ahí anoten en su formulario. Entonces, esas, pues si quieren nada más una, la definición sería la primera, potencia es igual a voltaje por corriente, ya que las otras dos se obtienen combinando con la ley de Ohm. Ok. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿No? No, profe, todo bien. Ok. Vamos a regresar al tema de las resistencias y yo por ahí les dejé un video de un señor que nos habla de las resistencias y sus colores. Pero antes, bueno, vamos a ver qué cosas es eso de las resistencias, que más bien la palabra es más utilizada es resistor. Entonces, vamos a ver. Voy a borrar esto y voy a continuar con el tema de resistencias. Pero es que en algunos ejercicios me van a pedir calcular la potencia y por eso quería ver el tema de potencia. Entonces, esto fue como un breve paréntesis para continuar con el tema de resistencias. Pasamos a lo siguiente que dice así. Los resistores. Imagínense que yo tengo una pila como esa y le conecto 2 cables, espero que se alcance a ver, 2 cables de cobre. Y yo quisiera saber si junto los cables, pues lo que voy a tener es una corriente eléctrica. Yo quisiera saber cuánta corriente eléctrica va a existir en este circuito cuando yo una estos cables. Es decir, por ejemplo, si yo aquí pongo un amperímetro entre ellos y ya conecto, ahí está el amperímetro, a mí me gustaría tener un estimado de cuánta corriente es la que yo espero. Va a haber una corriente eléctrica a través de esta conexión. Entonces, la corriente eléctrica va a salir del más, así, y se va a ir, va a pasar por el amperímetro, como ya lo hemos dicho, la corriente siempre atraviesa el amperímetro, y va a pasar por acá. Y me gustaría hacer un estimado de cuánta corriente espero. Obviamente, ¿para qué haríamos esto? Pues esto no serviría para nada, más que para descargar la pila. Si la dejo conectada por mucho tiempo, probablemente los cables se calienten, y ya después de mucho tiempo la pila se descarga. Pero bueno, vamos a hacer un estimado de cuánta corriente habría en una conexión de este tipo. Primero hay que calcular la resistencia del cable. Recuerden que todos los cables tienen resistencia y de hecho la pila también tiene resistencia. Más adelante voy a hablar de la resistencia de la pila. Por el momento me voy a concentrar en los cables. ¿Cómo se calcula la resistencia en un cable? Pues ya lo hemos visto. Si es un cable de cobre, sería la resistividad del cobre, la longitud del cable y el área. Son los datos que yo necesito para estimar cuál es la resistencia que hay en este cable. Vamos a echar números, algunos números ahí un tanto que sean más o menos realistas. Vamos a pensar que este cable, por ejemplo, mide 10 centímetros acá y 10 centímetros acá. Entonces, en total tendríamos 20 centímetros de cable. Bueno, la resistividad, como es cobre, recuerden la tablita de resistividad, lo vamos a tomar a 20 grados centígrados. Y a 20 grados centígrados, la resistividad de un cable de cobre es 1.68 por 10 a la menos 8 ohm metro. Esto recuerden que se saca de la tabla. Estamos tomando la tabla a 20 grados centígrados. Supongamos que es temperatura ambiente a la que estamos trabajando. La longitud del cable, como ya habíamos dicho, vamos a pensar que son 20 centímetros de cable. 10 de este lado, 10 del otro lado. Estamos haciendo una estimación nada más. El grosor del cable, el diámetro. El diámetro vamos a pensar que es de 1 milímetro. O no me acuerdo cuánto le puse, dejen ver, o 2 milímetros. El diámetro, 1 milímetro.
Si tú ves el cable de frente, pues verías un pequeño círculo, así. Y el diámetro, que es esta distancia, sería 1 milímetro. Con eso ya pueden sacar el área. A ver, calculen el área. ¿Cuál sería el área de la sección transversal? ¿Cuál sería el área de este circulito? (7.8 por 10 a la menos 7). Ok, 7.8 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Es un número muy pequeño porque pues, en términos de metros cuadrados, pues es una cantidad muy pequeña. Ahí está. Acuérdense que el área se calcula como pi por radio al cuadrado y el radio es el diámetro entre 2. Si hacen la substitution, obtienen 7.85 por 10 a la menos 7. Con esos datos ya pueden calcular la resistencia. ¿Cuál sería la resistencia de ese cable? Pues usen esos números, sustituyan en la fórmula con el detalle de que la L, que es la longitud del cable, tiene que estar en metros. Entonces, aquí son 20 centímetros, pero hay que ponerlo en metros. 20 centímetros es 0.20 metros. Entonces, usen ese dato y ya calculen la resistencia que habría en este cable. Me sale de 4.28 por 10 a la menos 3. Ok, entonces la resistencia que tiene ese cable es, bueno, ahí según yo, ya lo redondeé a 4.3. 4.3 miliohm. 4.3 por 10 a la menos 3 ohms. Esa sería la resistencia que tiene ese cable. Es un estimado, obviamente. Ahora, yo quiero saber cuánta corriente va a estar pasando por ese cable. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo calcularíamos la corriente? Con ley de Ohm. ¿Con la ley de Ohm? Tendemos el voltaje de la pila. Ok. Entonces, como es una pila de esas típicas AA, o sí es AA, creo. ¿Cuánto voltaje trae esas pilas? 1.5. 1.5 volts. Ese es el voltaje que tiene una de estas pilas. 1.5 volt. Como ya tenemos el voltaje y tenemos la resistencia, ya podemos usar la ley de Ohm. Aquí usamos la ley de Ohm para sacar la corriente. Entonces ya utilicen la ley de Ohm y calculen más o menos cuánta corriente habría por esta conexión. Me dio 348.83. Ok, lo podemos redondear a 350. Entonces, usando la ley de Ohm, despejamos de ahí corriente, y corriente es voltaje entre resistencia. El voltaje es 1.5, la resistencia la calculamos acá. Yo aquí lo hice, bueno, es que lo que pasa es que usé todos los decimales que me dio la calculadora.
Y pues, lo podemos dejar en 350 amperes. Redondeado, puede ser 350 amperes. Esa es una corriente eléctrica bastante alta. De hecho, lo que vas a notar es, si dejas conectado eso por un largo tiempo, lo que vas a notar es que el cable se va a calentar. Por lo regular, tú no necesitas corrientes tan altas. Porque una corriente alta como esa va a provocar que tu circuito se caliente. Cuando armas un circuito simple en una protoboard, las corrientes que se manejan es menos de 1 ampere, son miliamperes. Así que esa corriente eléctrica, con esta estimación que estamos haciendo, es bastante alta. E incluso en alguna ocasión, en el laboratorio, cuando había clases presenciales, una alumna la midió y se sorprendió, no podía creer que fuera una corriente eléctrica tan alta. Incluso los compañeros le tomaron una foto a la alumna de lo sorprendida que estaba al ver esa corriente eléctrica. Entonces, la alumna quedó muy sorprendida de que existiera una corriente tan alta en una pequeña pila, usando una pequeña pila. Entonces, ahí está la corriente eléctrica que habría en un... Algo bien. ¿Qué pasó? Algo ¿Qué bien. pasó, compañero? Entonces... Profe, presénteme a su alumna. No, ella ya se graduó. Está haciendo un posgrado ahora en Estados Unidos. Entonces, era una alumna muy aplicada. Entonces, normalmente no necesitamos una corriente eléctrica como esa. Dice que es la tía de Nacho, no sé quién sea Nacho, pero bueno, repito, normalmente pues no necesitamos corrientes eléctricas tan elevadas. Entonces, lo que hay que hacer es, para que eso funcione, para disminuir la corriente. ¿Por qué no salió muy elevada la corriente eléctrica? Pues porque la resistencia de un cable es muy pequeño. Este número que tenemos aquí, que es 4.3 miliohms, es un número muy pequeño. Eso provoca que la corriente eléctrica sea muy grande. Entonces, repito, normalmente no van a necesitar corrientes elevadas. Obviamente hay situaciones donde sí se necesitan corrientes altas. Por ejemplo, cuando tú enciendes el auto, la corriente que pasa de la batería para activar el switch, para activar se me hace que al final su alumna se hizo actriz, no sé, ahí sí ya desconozco los detalles. Se me hace que su alumna al final no se graduó, no, sí se graduó y con honores. Por ejemplo, cuando conectas tu auto, la batería de tu auto descarga más o menos 12,000 amperes. Pero eso nada más es mientras se prende el motor, que estamos hablando de millonésimas de segundo o milésimas de segundo. Es decir, es una corriente muy alta, pero por un tiempo extremadamente corto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer si necesito una corriente eléctrica mucho más pequeño que esto de aquí? Pues lo que debo hacer es colocar un resistor o una resistencia. Profe, disculpe una duda. ¿Perdón? Una duda, profe. Dígame. Pero sí es cierto eso de que nada más aguantamos un poquito más de 1 ampere, que con eso te mueres, ¿no? Algo así. Pues depende de dónde te conectes esa corriente eléctrica. Si la conectas a través de tu flujo sanguíneo, esa corriente eléctrica se va a ir directo a tu corazón y ya valiste porque se va a detener tu corazón está impulsado a través de los nervios, que son descargas eléctricas, y si le pasas una corriente de 1 ampere, pues ya valiste. Entonces depende de ese ampere en qué parte de tu cuerpo esté. A lo mejor si es 1 ampere en tu piel, que digamos no llega directo a tu corazón esa descarga eléctrica, pues no hay ningún problema, pero si va directo a tu torrente sanguíneo, entonces creo que sí va a estar en problemas, ¿no? Bueno,
Entonces, de hecho, por ejemplo, ahí podrías tocar con tu mano esos cables y como es 1.5 volts, pues no va a pasar nada porque esa corriente no va a atravesar tu piel. O sea, el problema es que sí atraviese tu piel o tu cuerpo esa corriente eléctrica. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar una resistencia como esa que está ahí. Y para ello les pedí que vieran el video de cómo leer las resistencias. Esta resistencia viene con colores. Aquí es marrón, negro, rojo. Y ahora sí les voy a preguntar porque debieron haber visto el video. Yo les dije el día miércoles, para el viernes quiero que ya hayan visto el video. Y ahora sí, conectamos la resistencia, conectamos el amperímetro y ahora la corriente eléctrica que va a haber por este circuito va a ser una corriente eléctrica mucho más pequeña. Vamos a tener una corriente eléctrica que va a estar atravesando todo el circuito y es otra de las cosas que quiero aclarar. Cuando tú haces esta conexión, la corriente eléctrica es la misma en todo el recorrido. Ahorita la vamos a calcular, la corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica siempre va a ser la misma en todo el recorrido. No hay zonas con mayor corriente que otras. Es la misma en todo el recorrido. Durante todo el recorrido, la corriente eléctrica es la misma. La corriente eléctrica también atraviesa la pila. En el interior de la pila hay corriente eléctrica. Es un circuito cerrado. Se va a ver una corriente eléctrica en todo este circuito. Pero primero tenemos que calcularla. Obviamente ya no van a ser los 350 amperes porque hemos colocado una resistencia. ¿Qué hace esta resistencia? Baja la corriente. Pero para saber cuánto, necesito conocer cuánto vale esta resistencia. Los colores de esa resistencia son marrón, negro y rojo. Si se fijan, el último color que está aquí es un color dorado, y espero que lo alcancen a ver ustedes, la última franja. La última franja, que es esta de acá, es un color dorado. Había antes unas resistencias que traían plateado. Ya casi no existen esas resistencias. Casi la mayoría hoy en día ya trae dorado. Y lo que vas a hacer es colocar los colores de tal manera que siempre empiezas del otro lado. El dorado es el que pones hasta el final. Entonces tienes marrón, negro y rojo. Y al final tenemos dorado. Y el dorado lo vas a poner siempre al final. Aquí le vamos a poner, al final va el dorado. Que ese tiene que ver con la precisión de tu resistencia. Ahora sí, dígame, ¿el marrón qué representaba? Un 1. ¿Un 1? ¿El marrón era un 1? Sí. Sí, profe. Ok. ¿El negro? Cero. Cero. So, 0. ¿Y el rojo qué significaba? Dos. Dos ceros. los ceros. Que había que colocar 2 ceros. Entonces, el rojo quiere decir colocar 2 ceros adicionales. Entonces, recuerden que en las resistencias, los primeros 2 colores se pone el número que les corresponde y el tercer color siempre te va a indicar cuántos ceros hay que poner y el rojo significaban 2 ceros. Así que esta resistencia que puse aquí es de 1000 ohms, o sea, de 1 kilo ohm. Si ustedes comparan esta resistencia con la del cable, pues entonces la del cable prácticamente es 0. Estamos hablando de 1000 ohms y aquí estamos hablando de 0.0043 ohms. Entonces, normalmente lo que vamos a hacer es lo mismo que ella hizo contigo. ¿Qué hizo ella contigo? Te ignoró. Bueno, pues también la resistencia del cable la vamos a ignorar. Esto, de aquí en adelante, la mayoría de los casos, no lo vamos a tomar en cuenta. Porque ya coloqué una resistencia de colores y esta resistencia siempre es mucho más grande que la resistencia del cable. Entonces, de aquí en adelante, vamos a considerar que el cable no tiene resistencia y que solamente la única que juega, la única que participa es la resistencia que acabo de colocar.
Así que, bueno, pues acá están los números, 1, 0, 0. Y con esto, la resistencia del cable es despreciable. Vuelvan a calcular la corriente eléctrica, pero ahora usando esta resistencia. ¿Qué corriente eléctrica habría ahora en esta conexión? Es de 0.0015 amperes. Ahí está. Entonces, la resistencia, la corriente eléctrica bajó bastante. 0.0015 amperes, que es 1.5 miliamperes. Y esta es la corriente eléctrica típica que ustedes van a trabajar en los circuitos. Cuando conecten circuitos en un protoboard, por lo regular las corrientes eléctricas que van a estar trabajando son de miliamperes. Entonces vean cómo logré bajar la corriente de 350 amperes a 1.5 miliamperes. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que colocamos resistencias y siempre que vayamos a armar un circuito, lo primero que tenemos que saber es cuánta resistencia debo colocar. La resistencia dependerá, pues, obviamente de la corriente que tú necesites. Entonces, eso es lo que va a pasar y eso es lo que vamos a estar haciendo ahora, analizando circuitos donde hemos colocado resistencias para controlar la corriente eléctrica. La resistencia las voy a usar siempre para controlar la corriente. Dependiendo cuánta corriente necesite, es la resistencia que debo colocar. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Perfecto. Y bueno, ya dado que ya vieron el video, les voy a poner otras resistencias y quiero que me digan de cuántos son. Aquí este video que se los puse en el Teams. Y ahí el señor medio chistoso, pues decía cómo debemos leer las resistencias. Entonces, y recuerden que el dorado es el margen de error que tenemos. ¿Qué margen de error representaba el dorado? 0.5. 0.5. Ah, no, es 5%. 5%. 5%. Recuerden que el dorado representa un 5% de margen de error. Es decir, cuando tú realmente vas y mides esta resistencia, no te va a dar exactamente 1000. En este ejemplo, tendría un margen de error de 5%. El 5% de 1000, ¿cuánto es? 50, ¿no? 50. Quiere decir que esta resistencia, cuando tú la midas con tu multímetro, no va a ser exactamente de 1000. Es una resistencia que podría estar entre 950 y 1050. Tiene un margen de error. Todas las resistencias tienen un margen de error. O sea, la única manera segura de saber de cuánto es midiéndola. El fabricante te va a decir, es de 1000 ohms, pero con un margen del 5%. Y el 5% de 1000 es 50. Eso quiere decir que tu resistencia puede ir desde los 950 hasta los 1050. Es el valor que ellos te dan, que es 1000, más menos 50, que es el 5%. Entonces, si a 1000 le resta 50 es 950, si le suma 50 es 1050. Todas las resistencias traen un margen de error. Las más comunes, que son estas, las más simples, el margen de error que traen es dorado y representa un 5%. Entonces, el último color es el margen de error que puede tener la resistencia. Y repito, antes había plateado también, ya casi no existen, porque esas tenían un 10%. Y había otras que no traían ningún color aquí, no traían ni dorado ni plateado, y esas tenían un margen de error del 20%. Esas resistencias prácticamente ya no existen, y casi hoy todas traen un dorado u otros códigos que pertenecen a resistencias con más precisión que el dorado. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos. O sea, aquí está la tablita de los colores con los números que les corresponden. Esta resistencia, ¿de cuánto será?
es amarillo, púrpura, naranja y obviamente el último color es dorado. Aquí a lo mejor no se distingue, pero este es dorado. 270K. ¿Cuánto, compañero? ¿Cuánto dijeron está? Es de 4. Entonces tenemos amarillo, esos 4, muy bien. Tenemos violeta, 7. 7. 7. Y tenemos naranja. Y el naranja es 3 ceros. poner 3 ceros. 3-0. Entonces ponemos 3 ceros. Y ahí está. Sería de Y el dorado 47,000. quiere decir más menos el 5%. Ahí está. Entonces una resistencia de 4.700 ohms. Entonces sería 4.700 ohms. O bien, no, 47.000 ohms, perdón. O bien 47 kilo ohms. Ahora, ¿cuál es el 5% de 47.000? Saquen el 5% a 47.000. 2350. 2.350. Eso quiere decir que esta resistencia, en realidad, cuando yo la mida, me tiene que dar un valor que va a estar entre 47.000 menos 2.350. Que es 44.650 ohms. Hasta 49.350 ohms. En ese rango debe estar esta resistencia. El fabricante te dice que es de 47.000 ohms con un margen de error del 5%. O sea, hay que sumarle y restarle un 5% a esto y este es el verdadero valor de la resistencia. Debe estar en cualquier número que se encuentre en este rango. Entonces, es para que sepamos interpretar esto que es la tolerancia o el margen de error. Eso es porque es dorado. Si fuera plateado, tendríamos que ponerle un 10%. Si no hubiera ningún color y nada más trajera 3 colores, entonces habría que ponerle un 20%. Ahora esa, ¿de cuánto es? Y quiero que me digan ya el rango, así como lo puse aquí, de cuánto a cuánto debería estar esa resistencia. Soy daltónico. ¿Es daltónico? Bueno, ahí sí ya no tenemos la solución, pero es café, gris, rojo. Café, gris, rojo. Y obviamente el último es dorado. Serían 1900. Bueno, café marrón, más bien, no café, marrón. Entonces, ¿de cuánto es esa? ¿El segundo es gris o blanco, profe? Es gris, gris. Profe, según yo es de 1710 a 1890. Perfecto, ahí está, ¿no? Entonces, tendríamos que tenemos marrón 1, gris 8, y el tercer color representa cuántos ceros vamos a colocar, y como es rojo vamos a colocar 2 ceros. Es una resistencia de 1800 ohms. Y el 5% de 1800 es 90 ohms.
Entonces sería 1800 menos 90, 1710 ohms. Y 1800 más 90 es 1890. Esa resistencia realmente tiene que estar entre estos valores. Ok, la última. Esa de ahí. Obviamente este último también es dorado. Muchos le dicen oro. ¿De cuánto será esa resistencia? ¿Entre qué rango estará? Entre 4465 y 4935. Perfecto, ¿no? Entonces tenemos 4, violeta 7 y rojo son 2 ceros. El 5% de eso es 235. Así que sería 2700 menos 2235 sería 4700 menos 235. 4465 ohms. Y luego sería 2700 más 235. 4700 más 235 es 4935 ohms. Y ahí está. Así es como deben leer las resistencias. Obviamente en los laboratorios de electrónica siempre tenemos pegada la tabla para que ustedes ahí la puedan ver. Cuando trabajan mucho tiempo con esto, pues se la memorizan, ya se la saben de memoria. Los que trabajan mucho tiempo, muchas veces con circuitos. Pero bueno, si no te la sabes de memoria, pues siempre está pegada ahí en el laboratorio y la puedes consultar para saber qué color, con qué número está asociado. Ok. Entonces, así se leen las resistencias. Simplemente colocando los colores. Y pues para ello había que ver el video que puse ahí en Teams. Bueno, ahora las resistencias. A ver, ¿qué dice acá? Las resistencias, se pueden conectar, el símbolo para representar las resistencias o resistores es ese de ahí. Entonces, pues la resistencia no es no es más que un pequeño cilindrito, así un poco doblado. Así, eso es la resistencia. Y obviamente vienen los colores. Por ejemplo, amarillo, que fue la última que puse, pusimos amarillo. Luego pusimos violeta. Bueno, aquí no tengo violeta, pero voy a poner fuchsia. Fuchsia. Luego pusimos el rojo. Entonces, ahí le pusimos el rojo. Era la resistencia que les mostré, la última. Y bueno, hasta el extremo teníamos el dorado. Como aquí no tengo dorado, voy a poner gris. Este era el dorado. Bueno, esa es la resistencia que teníamos. Pero evidentemente estar dibujando esto en un circuito pues no es nada sencillo. Y lo que hacemos es, esto lo reemplazamos por el siguiente símbolo, que, bueno, es así. Y este es el símbolo que vamos a utilizar para representar esta resistencia. Este es el símbolo que representa las resistencias. Acá tenemos varias resistencias en serie. ¿Qué sucede cuando tenemos varias en serie? Pues que la corriente eléctrica tiene que pasar por cada una de ellas. Al igual que los capacitores en serie,
Las resistencias en serie es cuando tú empiezas un recorrido, digamos por acá, y tienes que pasar por todas las resistencias sin desviarte. Esta es una conexión en serie. Empiezas por aquí, tienes que pasar todas las resistencias y llegarías acá sin que haya desviaciones en el camino. Esto es una conexión en serie. ¿Qué sucede en una conexión en serie? Primero, que la corriente eléctrica es la misma en todo el recorrido. Y eso es una cosa importante. A veces, cuando ven esto, piensan que aquí la corriente es diferente que acá y diferente que acá. Porque ustedes dirán, es que acá abajo no hay resistencia, entonces aquí va más rápido la corriente. No. La corriente es la misma en todo el circuito. Si estamos hablando, por ejemplo, de 3 amperes, esa corriente va a ser la misma en todo este circuito. Es una corriente constante. No es que aquí donde hay resistencias tenga un valor y acá abajo ya tengo otro valor. No, la corriente es la misma en todo el recorrido. Si son 3 amperes, son 3 amperes por todos lados. Es siempre la misma corriente. Cuando tengan resistencias en serie, es la misma corriente. Cuando teníamos en capacitores en serie, ¿qué era lo mismo con capacitores? Si bien recuerdo la carga, ¿no, profe? La carga. Cuando eran capacitores era la misma carga. Cuando tenemos resistencia es la misma corriente. La corriente es la misma en todas estas resistencias. Entonces, ahí anótenle. Los resistores en serie, la corriente eléctrica es la misma en todo el recorrido. La corriente eléctrica no cambia. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Lo que sí va a cambiar es el voltaje. El voltaje en cada resistencia va a ser diferente. Para calcular el voltaje usaríamos la ley de Ohm. Entonces, el voltaje en la primera resistencia es diferente al voltaje en la segunda resistencia y es diferente al voltaje en la tercera resistencia. Si recuerdan, capacitores en serie era misma carga, diferente voltaje. Bueno, pues en las resistencias es misma corriente, diferente voltaje. ¿Cómo calculamos el voltaje? Pues con la ley de Ohm. Si ya tienes la corriente y ya tienes cada una de las resistencias, aplicaríamos la ley de Ohm en cada resistencia. Y eso ya me daría cuánto voltaje necesita la resistencia. Entonces déjenme borrar un poco para limpiar. Entonces, la corriente eléctrica es la misma en todo el recorrido. Ahí está el primer punto. Misma corriente. Conexiones en series, misma corriente. Se aplica la ley de Ohm a cada resistencia. Hay que aplicarle la ley de Ohm a cada resistencia y obviamente tienes que usar los datos de esa resistencia. Si voy a analizar la primera resistencia, tengo que usar su valor. Si voy a analizar la segunda resistencia, pues tengo que tomar su valor. Entonces dice, se aplica la ley de Ohm, V es igual a I por R, a cada resistencia para calcular la caída de potencial en cada resistencia. La resistencia lo único que hace es bajar el potencial, bajar el voltaje. Por eso se dice caída de potencial. Entonces, caída de potencial es que cada una de las resistencias va a bajar el voltaje y eso va a hacer que la corriente pues disminuya. La resistencia de mayor valor requiere más voltaje y viceversa. Entonces, vamos a calcular el voltaje en cada una de ellas. Y el voltaje se calcula con la ley de Ohm. Para la primera resistencia sería el voltaje que necesita esta resistencia, vamos a llamarle voltaje 1, es igual a corriente por resistencia 1. Vámonos con la otra. El voltaje que necesita esta resistencia sería voltaje 2 es igual a corriente por resistencia 2.
Observen que como corriente es la misma, para cada una de ellas, pues es la misma I. Finalmente acá, el voltaje que necesitas en esta resistencia sería la corriente que va por ahí por la resistencia 3. Vean cómo le apliqué la ley de Ohm a cada resistencia. Ahora, la suma de los 3 voltajes me tiene que dar igual a ¿qué? Al voltaje original. Al voltaje total. Al voltaje de la pila. La pila finalmente me estaba dando cierto voltaje. Y bueno, el voltaje que me da la pila simplemente se lo van a repartir entre las 3 resistencias. Es decir, la suma de estos 3 voltajes me tiene que dar el voltaje de la pila. Finalmente hablamos de la conservación de la energía. La pila me da energía, las resistencias van a consumir esa energía, pero no pueden consumir más de lo que nos dio la pila. Entonces, las caídas de voltaje deben sumarse y es igual al voltaje total suministrado a la serie. Entonces, vamos a sumar los 3 voltajes y eso tiene que ser igual al voltaje total. Y aquí está. El voltaje de la pila, este de aquí es el de la fuente, el de la pila. Tiene que ser igual al voltaje que consume cada una de las resistencias, sumado. Ahora, lo que yo quiero hacer es reducir las 3 resistencias a una nada más. Es decir, quiero sacar una resistencia equivalente. Entonces, bueno, lo único que hice aquí es sustituir en la fórmula de voltaje cada uno de los voltajes en cada una de las resistencias. Ahora vamos a reducir el circuito de tal manera que solamente haya una resistencia. Entonces aquí abajo está el circuito. Tenemos la misma fuente de voltaje, que era la que teníamos hace un rato. Pero de las 3 saqué una resistencia. A esta le vamos a llamar resistencia equivalente. ¿Y cómo quedaría la ley de Ohm, pero para este circuito de acá abajo? ¿Cómo quedaría la ley de Ohm para este circuito que nada más tiene una resistencia? ¿Cómo quedaría, profe? En función de Sí, que... la ley de Ohm para este circuito, ¿cómo quedaría? Intensidad de corriente por la resistencia. ¿Es igual a qué? Al voltaje total. Al voltaje de la pila. Entonces, si yo le aplico la ley de Ohm a este circuito de acá abajo, quedaría el voltaje de la pila es la resistencia equivalente multiplicado por la corriente eléctrica. La corriente es la misma en este circuito que en el circuito de arriba. O sea, así quedaría la ley de Ohm para este circuito. ¿Qué voy a hacer? Pues simplemente las voy a igualar. Esta ecuación, puesto que este voltaje también es el de la pila, me permite igualar estas 2 ecuaciones. Esas 2 ecuaciones las igualamos y me quedaría esta ecuación. ¿Qué puedo hacer en esa ecuación? Dividir la intensidad. Dividir todo entre la corriente. ¿Y qué va a pasar? Se elimina. Se elimina la corriente. Aquí ya puse que es la misma corriente, aquí la puse en rojo. Vean que me pasé toda la tarde haciendo esto, así que vale que más que me presten atención. Vean cómo estaba en amarillo y vean que ahora se convirtió en rojo. Me salió mago el profe. Este vato. Bueno, y luego eliminamos la corriente y ¿qué nos queda? Que la resistencia equivalente es R1 más R2 más R3. Y así se suman las resistencias en serie. Vean que es diferente a los capacitores. Los capacitores se sumaban así cuando estaban en paralelo. Las resistencias es al revés. Cuando están en serie, se suman directo. Entonces, si las resistencias son de 1, 2 y 3, por ejemplo, la suma sería 6, ¿no? 1 más 2, 3 más 3, 6. Entonces, la resistencia equivalente sería de 6.
Se suman directamente las resistencias. Así se reducen resistencias que están en serie. Y si fueran más, pues le ponemos más. Pero siempre es una suma directa. Entonces, aquí la vamos a dejar el día de hoy. Creo que el lunes es puente. A ver. Sí, profe, es puente. Ah, sí. A ver. Acá está. Déjeme ver si es cierto. Lunes. ¿No es cierto? El lunes no es puente. Acá está el calendario del IPN. El día que no laboramos es miércoles. Miércoles. Pero lunes y martes sí hay clases. Así que los voy a ver lunes y martes. ¿Ok? Entonces, nos vemos el próximo lunes, 3 de mayo 2021. Y este es el calendario oficial. El día que no hay clases es el miércoles 5. Y tampoco hay clases el día lunes 10 de mayo porque es de Mother's Day. Y acá dice, lo que está en rojo es día inhábil. Entonces, no hay puente. El miércoles es el día que no nos vemos. Así que vamos a tener clase lunes y martes. Y ahí le paramos. El examen sería el viernes. Y eso sería todo. Así nos vamos a estar viendo la próxima semana. Bueno, pues por el momento, aquí la dejamos. Que tengan buen día. Cuídense. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, profe, nos vemos. Sale, Sale, profe. profe, gracias. Bye. Gracias. Sale, profe, gracias. Profe, nos vemos. Cuídense. Sale, profe. Hasta luego. Luego. Gracias. Bye.